charla, una capacitación, y yo voy a intentar desde el minuto 1, o sea, desde ahora, que ustedes, los que estén tomando un vinito, una cerveza, una empanada, interrumpirlos, molestarlos, para así también participan, porque no es que va a ser acá una exposición de liderazgo, sino que lo que quiero es reflexionar juntos, no solamente sobre la figura del líder político, sino también un líder encardinado en la Argentina de hoy, en un espacio político como este. O sea que yo creo que va a tomar mucho de reflexión grupal y personal, sin llegar a hacer una terapia de grupo, abrazarnos, llorar, ¿no? o hacer una introspección, ¿no? de nuestras virtudes y miserias. Lo que yo quiero es un poco pensarlo desde un lugar de amistad y de participación en un espacio político que desde un lugar u otro hay una cierta afinidad, por lo menos, ¿no? Por no decir amistad. Y desde ya les digo que trabajemos juntos en esto de ir deshilachando en qué consiste algo tan apasionante como es el liderazgo político. ¿Les parece bien? Vamos. Bueno, yo creo que hoy por hoy, no estamos muy centrados en la figura del ser, por ejemplo. Estamos muy conectados todavía con estas cosas que... ¿A qué voy con la figura del ser? Por ejemplo, un primer voluntario que se quiera presentar rápidamente. A ver vos, ahí está un vaso de agua. El que está atrás del vocero, sí. Presentate ahí, no. Ya, te gusta el micrófono, ya querías ir allá. Contame quién sos, a ver. Me llamo Andrés Baldrich, estoy militando en NOS hace cerca de un mes. Trabajo en una multinacional, estudio administración de empresas y tengo todos los valores de NOS. Perfecto, muy bien. Buena presentación. Bien, porque, esto no es una charla oratoria ni mucho menos, pero me gustó porque lo dijiste completo y dijiste qué estás haciendo acá y cuáles son los valores. Por lo general, cuando uno dice quién sos, dice, yo soy abogado, no, yo soy ingeniero, yo soy decoradora, ¿no? Entonces, automáticamente saltamos, ¿no? del hacer muy cerquita del tener y nos olvidamos del ser. Por eso yo quiero hacer un hincapié muy fuerte en el ser, ¿no? que es ser hoy una persona que tiene cierta afinidad o que quiere colaborar con un espacio político, ¿no? Por eso vos dijiste, bueno, estoy con estos valores de este lugar. Y eso fue muy importante. Lo dijo al último, pero lo dijo. Automáticamente yo digo, vos qué sos, mira, yo soy Pablo y soy abogado Pero yo soy Pablo, estoy acá porque quiero compartir una formación con ustedes, estoy en este proyecto político porque quiero desarrollar estas habilidades con estos objetivos. O sea, muchas veces en nuestro ir y venir nos olvidamos del ser. Y el ser es lo más importante, es lo que nos basa en la existencia y lo que nos da sentido a lo que hacemos. Y hablando del ser o el hacer, ¿cuál es un poco una pregunta para ya seguir respondiendo? Vos ya está, vos si querés puedes descansar. ¿El político es o se hace? ¿Vieron cuando te preguntaban chistes te decían, che, ¿qué hiciste? ¿Vos sos o te haces? ¿Viste? Te decían, bueno, ¿el político es o se hace? Una pregunta... A ver, ¿qué pregunta? Muy bien, ahí, el genio femenino siempre. Las dos cosas. Exacto, perfecto. Acá ya no cayó en la trampa y tiró Aristóteles. Perfecto, el hombre es un ser político, un ser social, y nosotros tenemos en nuestro ADN esa voluntad de estar en comunidad. Una palabra muy fuerte y muy importante para el mundo que pasa. Pero a la vez necesitamos formación, ¿no? Porque somos políticos por naturaleza, pero debemos formarnos en muchas habilidades que hacen que seamos más competitivos en la misión de transmitir los valores que decías vos, ¿no? Porque los valores hay que mostrarlos de una forma atractiva, ¿no? Para que te venga, digamos, la atracción de, bueno, esto la verdad que me convence. Sobre todo yo, esta charla o esta reflexión mutua la voy a hacer parado acá, en la juventud y en la gente de NOS. Es decir, nosotros hay
una impostación, estamos situados en unos valores y esos valores deben ser atractivos, ¿no? Deben ser atractivos si no veamos un poco la forma en la cual se presenta o se hace referencia a la moral hoy y hace 60 años. Era muy diferente la forma de escribir, hasta en documentos pontificios. Uno lo ve diferente. En el fondo quizás la esencia no cambió, pero es diferente la forma de comunicarla. Y eso es muy importante para nosotros, juventunos, partidos, de la forma en la cual mostramos esto. Es muy interesante. Por eso acá el vocero que está filmando acá con todo, está grabando, a pesar de que esto es... me decía desde el sentido común, que es una palabra clave muy importante, lo que es el sentido común, desde el punto de vista de las costumbres, de la vida social y hasta de la filosofía, ¿no? Es muy importante lo que es el sentido común. Pero bueno, muy bueno porque pasamos a la necesidad de la formación. Eso es muy interesante, y en temas, yo que sé, en herramientas más técnicas como es la oratoria, vamos a ver que uno puede leer 2 o 3 libros, conocer los 5 tips, pero el 70, el 80% de la oratoria es práctica, son horas de vuelo, Bueno, vamos con las preguntas, a ver si caen en alguna pregunta, a ver si pisan el palito. ¿El poder es bueno o malo? Para atrás, a ver, para atrás. Gracias por acá, por la hidratación. El poder. Allá atrás, muy bien, jóvenes, ¿Tu nombre? Alejandro. Y es bueno y malo a la vez, depende. Y es bueno y malo a la vez. Perfecto. Y es bueno en el sentido de la capacidad que tiene para poder crear y construir, pero es malo en su lógica expansiva, de que puede terminar avasallando, digamos, la voluntad natural de otras personas. Perfecto, muy bien, la verdad que está para otro aplauso, tu poquito, pero está bien, ¿verdad? Sí, el poder, desde el punto de vista que nos tomamos nosotros, de la capacidad de hacer, ¿no? Es una palabra muy interesante, de crear, ¿no? De crear o de actuar en la realidad, ¿no? El poder, lo importante es cómo lo usamos, ¿no? Es un arma ambivalente, el cuchillo, ¿no? El cuchillo del cirujano, ¿no? Que puede matar o puede curar. Me parece interesante, primero que lo veamos así. ¿Se escucha mejor que o no? ¿Un poquito atrás? Bueno, más fuerte. El poder en sí mismo, como capacidad de obrar, de hacer, es bueno. Si no vamos a la Escritura, decimos, bueno, Dios omnipotente, que tiene la capacidad de crear en sentido metafísico, lo tiene solamente Dios, de darnos el ser, lo tiene Dios nada más, o de sentido humano, que podemos actuar en la realidad desde el poder. O sea que el poder es bueno, pero viene, lo que decíamos bien, a ver cómo lo uso. El sentido del poder es importante, ¿no? ¿Qué sentido le doy al poder? Y ustedes, que van a ser, son jóvenes o no tan jóvenes, que están aspirando a generar un espacio político donde va a haber espacios de poder que ocupar, esta realidad tiene que tener muy en cuenta porque hay que ya estar preparado para cuando te venga el poder. Y estar preparado es tener una reflexión personal sobre cómo yo me llevaría con el poder. Estoy hablando del poder en su sentido más amplio y exceso, es el poder político, que es el que más te marea. Yo tengo poder como padre de familia, como profesor, hay poderes, capacidades de hacer, de decidir. Lo importante en la vida es tener la capacidad de elegir. A una persona, si le quitamos la responsabilidad, le estamos quitando la libertad y la capacidad de desarrollarse. Por eso es muy importante que este planteamiento a nivel personal, de reflexión, lo tengamos presentes. El poder lo buscamos, pero preparémonos para cuando lo encontremos, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil moverlo. Quizá mucha gente acá ya ha tenido la posibilidad de ejercer el poder y bueno, veamos que es una carga, una responsabilidad y algo muy importante, ¿no? Y el liderazgo político, yo creo que esto lo vamos a ver juntos. Vayan pensándolo, ¿por qué el liderazgo político es el más difícil de ejercer y el que más amenazas trae hacia nosotros? A ver, ya lo
lo podemos ir pensando. A ver, mientras tomo un sorbito. Hay poder económico, un gerente, un docente, un director de un monasterio, todos tienen liderazgos diferentes, liderazgo militar, liderazgo eclesiástico, liderazgo educativo, y yo me centro en lo nuestro, en el poder político. ¿Por qué es tan jodido, por así decirlo, o tan amenazante o desafiante? Porque hay muchas tentaciones. Perfecto, la verdad que te viniste muy iluminada. Tentaciones, a ver. Temas tensa. ¿En qué sentido? A ver. No sé si me escuchan, pero tentaciones porque están, digamos, cuando uno ejerce poder político, tiene poder sobre muchas personas, va a tocar muchos intereses. Entonces están, bueno, por supuesto, jugamos en un ámbito de intereses históricos muy antiguos, en donde hay intereses económicos, intereses, yo creo que marea más el poder que el afán del dinero. ¿Claro? Yo coincido totalmente en eso. Claro, entonces, claro que va a haber tentaciones y es fundamental lo que vos decís de cómo concebimos el poder. Una forma es concebir el poder desde una visión cristiana, como servicio, y otra forma desde otras ideologías, ¿no? Entonces, siempre vas a estar en un ámbito de tentación. Cuando decís eso... Porque sí. además va a haber quien quiera manipular. Perdón. Perdón. Bueno, no, en síntesis dije que le damos una oportunidad de que descanse. No, lo que dije es que porque es difícil estar en un puesto de poder porque hay muchas tentaciones. Ejercemos poder sobre muchas personas, vamos a influir en la vida concreta de muchas personas, nos movemos en un ámbito históricamente de intereses políticos, económicos, geopolíticos de gran escala en los distintos niveles, y entonces además va a haber gente que quiere influenciarnos, influenciar nuestra voluntad para lograr sus objetivos. Una forma es comprándonos. Ya lo vimos, en el caso nuestro somos de la provincia de Buenos Aires, cómo dejaron a nos sin diputados por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo muy concreto de cómo se va a tratar de torcer o algo, ¿no? Ese es un ejemplo concreto. Bueno, me gusta lo concreto, aunque duela. Muchas gracias. Así es, las tentaciones son muy fuertes. Sí, un aplauso, por favor. Las tentaciones son muy fuertes, por eso esta reflexión, que es grupal pero también es personal, va sobre cómo puedo mirarme a mí mismo y ver cómo va a reaccionar mi autoestima, mi ego frente al fenómeno del poder, que es algo muy importante, porque por el poder, si lo vemos de la faz positiva, te ayuda a ser mejor persona, es un camino, vos lo decías muy bien, es el efecto multiplicador más grande es en la política. Yo soy un buen director de un colegio, perfecto, ayuda a 2.000, 3.000, 4.000 personas, soy un buen ministro de educación con un equipo bueno, puedo ayudar a 600.000 personas en 5 años, ¿no? Y sobre todo el poder bien ejercido te da sentido a la vida y hasta, en casos pequeñitos en la historia, es un camino de santidad, ¿no? Para los que tienen pocos ejemplos, pero acá en política pasa eso. Las cosas son buenas, o los ejemplos concretos son pocos pero muy buenos, y ya sirven como faro. Me encantaría rescatar y resaltar, no sé tu nombre, María, que dijo que el verdadero poder es el servicio o algo así, en el sentido cristiano, ¿no? perfecto, sí. La palabra servicio es clave porque la vida en general es un servicio y lo que tiene la política es más eminente. Hoy leía me viene a la memoria, a veces ustedes, sobre todo decías vos, es que el mejor bien que uno puede hacer a una persona es tener el corazón de uno tranquilo. Esto decía Kempis. Es decir, yo para hacer el bien a otro tengo que estar bien conmigo mismo y tengo que tener una cierta tranquilidad mental, espiritual, existencial. Si esto yo no lo logro primero a nivel
a nivel, digamos, psicológico y espiritual, es muy difícil poder hacer bien al otro, es mucho más en política, ¿no? Si yo automáticamente, como decís vos, me mareo, me ponen ya el chofer acá, el avión privado, no sé cuánto, lo de los asesores secretarios, me mareo rápido, ya está, pierdo el rumbo y paso a la faz negativa, que el poder te embrutece, te envilece, te hace correr detrás del dinero, y vos lo dijiste muy bien, es decir, es tanto la capacidad que tiene de pervertir, es una palabra fuerte pero hay que usarla, que en el fondo uno busca el poder por el poder mismo. ¿Por qué? Porque ya el otro, quizás otros apetitos, no sé, la parte de mujeres, hombres, dinero, ya te sació por tu cuerpo dice basta, pero el poder, como es una tentación muy espiritual, siempre estás ahí dándole vueltas. Importante es eso, es la clave del poder como servicio. Eso me parece que es claro. Y sobre todo, ver qué es lo que yo puedo hacer con el poder. Acá está un poco en el espíritu griego, hay dos ejemplos que me parece interesante tocarlos. No los voy a explicar, ustedes ya lo conocen, si no lo averiguamos. Es el ejemplo de Prometeo, por un lado, ¿no? De ese héroe que, desde el punto de vista meramente humano, podemos decir, bueno, sí, es un tipo bueno, porque algunos dicen que creó la humanidad y les bajó el fuego, ¿no? Para que tengan un sentido, ¿no? No solamente el calor físico, sino un sentido de sabiduría. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que Prometeo es la figura de, a ver, me va bien y no requiero de la religión, del vínculo con lo trascendente. Es decir, yo soy una persona inteligente, intento engañar, como lo intentó hacer con Zeus, que le escondió debajo del cuerpo unos huesos, entonces Zeus se enojó, lo clavó en el Cáucaso y como él era inmortal, no moría nunca porque venía un águila y le pegaba así, hasta que al final le perdonaron un poco la vida. Pero lo importante es eso, es en el fondo, y esto ya en un ámbito de una teología, una cosmología más cristiana, es el tema de ser como Dios, es decir, yo tener la capacidad de decidir qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces fue un poco lo que pasó a Prometeo, yo soy tan bueno, soy tan inteligente, tengo tanta fuerza, que el fuego de los dioses, que la sabiduría, se lo robo y se lo da al hombre. Bueno, Zeus no le gustó mucho el tema y entró, digamos, entró en humanidad a nuestro estilo. Nosotros lo vemos más por el lado, ¿no? de Adán y Eva y el primer pecado, pero los griegos lo vieron con el mito de Pandora, ¿no? Es decir, bueno, a ver, te avivaste, te mando una mujer muy linda, muy inteligente, que va a seducir a tu hermano, a Prometeo, y que le va a dar la cajita. La cajita, le dicen, no la abras, la abrió y salieron todos los males. El último espíritu que salió, muerte, enfermedad, pobreza. El último fue la esperanza. O sea, bueno, estás frito, pero te dejo que sea la esperanza para que sigas luchando de tu existencia. Por otro lado, los romanos, con su visión mucho más práctica, lo que hicieron es, para intentar prevenir esto, ¿no? El tema de a ver cómo me afecta el poder, dijeron, bueno, a ver, los generales romanos cuando ingresan en Roma luego de ganar batallas, ¿qué hacían? Se frenaban afuera y mandaban a negociar al Senado, bueno, ¿no? Conquisté las Galias, tanto dinero, tantos esclavos, permitíme hacer un desfile militar, el famoso triunfo, ¿no? Que está muy bien trabajado en la historia. Y bueno, y ahí veían, bueno, cuánto se le daba, no sé, un día, 2 días, y eran fiestas, no eran desfile militar, eran fiestas de 2 o 3 días con toda la joda que hacían los romanos, ¿no? Y lo que hacía el Senado decía, bueno, perfecto, sí, acepto esto, tu batalla, acepto los botines, pero te voy a poner al lado tuyo, ¿no? El esclavo, ¿no? Que le decía esa frase, ¿no? Decía, respice poste, ominente memento, es decir, recuerda en la memoria que es un hombre, ¿no? Y entonces le ponían a él que iba en la cuadriga, tenía victoriosa en Roma, con todo el pueblo contento porque había esclavos, había oro y había 2 días de joda, pero había un esclavo que le decía, che, tranquilo, vos sos un hombre, vos sos un hombre y así como ganaste ahora, el año que viene podés perder, ¿no? Y podés ir a Alemania, podés ir a Egipto y la campaña militar la vas a perder. O sea, fíjense qué interesante la practicidad de poner la figura de un esclavo, el más abajo, manteniendo la corona, porque siendo la corona es
laurel es algo totalmente efímero, ¿no? Y siguiendo yo un poco, ya que estamos por la antigüedad clásica, lo que tenemos que ver, ya vemos una herramienta concreta que muchas veces no se ve, ¿no? Uno dice, bueno, la política, el poder, como que ya empezamos, ¿viste? Directamente empezamos con la edad moderna. Decimos, bueno, a ver, ¿qué es la política? Y ya automáticamente, ¿viste? Te revolean el ciclo básico, bueno, toma, léete Maquiavelo y vas a ver cómo no, acrecentar, conservar. Y se olvida de toda la antigüedad clásica heredada por la cristiandad, es decir, a ver, lo que es el trabajo de las virtudes, ¿no? Y en las virtudes recalco la más importante, que es la prudencia, muy bien ahí. Exacto, la madre, la reina, ¿no? Porque dosifica todo. Y la prudencia, muchos dicen que la justicia, ¿no? es la virtud propia del político, pero yo creo que es más la prudencia, porque es, como decías muy bien, es la madre, porque dosifica todo, ¿no? Y enfrentarte a la política sin tener una medida de prudencia o sin tener algunas herramientas sobre lo que es esta virtud enorme es imprudente. Bueno, a ver, ¿qué es la prudencia? A ver, para ir atrás, a ver qué es para ustedes la prudencia. Y paso le pego el mordisco a este. La capacidad de adaptar los principios a una circunstancia concreta. Muy bien. Muy bien. Principios generales, los bajo al caso concreto. Buenísimo, ya que es muy bueno, gente muy formada, ¿eh? Con la formación es muy importante, pero no se olviden que la política es un arte de la acción. Obviamente, acción sin formación vas para cualquier lado. Pero muy interesante decir porque obviamente eso es Aristóteles, ¿no? Y es ver cuál es el principio y cómo lo bajo al caso concreto. Pero la prudencia en el sentido de las palabras que hoy en día tenemos, uno por lo general dice, no, esa persona es muy prudente, ¿no? Es muy medidora, ¿no? Muy que te mide o que no se juega. Eso es una errónea concepción que llevó a la modernidad de la persona prudente. La persona prudente, bíblicamente, es la persona sabia, la justa, ¿no? La que sabe ver un poco las cosas realmente como son, ¿no? La que penetra en el ser, la que sabe cómo tiene que aplicar un principio general a un caso concreto, pero es la persona que sabe vivir las otras virtudes en forma equilibrada. Y como vos bien decías, en un caso concreto, la virtud de la prudencia va a regular a las otras. En un caso, una acción violenta, un grito, un acometer, vamos hacia allá, va a ser la prudencia la que va a ordenar, en este caso, el valor, y va a decir, bueno, acá tenemos los medios, salgamos de la trinchera, vamos a luchar. Vamos a luchar. En otro caso puede decir, bueno, a ver, no, corresponde en este caso particular rendir. Es la reina porque regula las otras tres. Regula las otras tres. Y sin prudencia uno va a ser injusto, va a ser excesivamente laxo, o si lo llevamos al plano del valor, uno va a ser o timorato o va a ser totalmente, digamos, irresponsable, ¿no? En el valor. Bueno, y la templanza también, va a ser una persona totalmente sin templanza, ¿no? Que no sabe medir sus apetitos, ¿no? Más. Y el político, en cierta forma, es la prudencia política, es la virtud propia y más importante de cualquier persona, pero más del político. ¿Por qué? Porque tiene que regular el bien común. Y los bienes o los recursos son siempre escasos, o sea, siempre están en estar dividiendo. Ejercer la justicia, pero ordenado a la prudencia. Eso es muy importante, ¿no? Porque la sábana es corta. Si todos los argentinos quieren llevarse $2 a la casa, no vamos a poder pagar el vencimiento dentro de 2 meses, ¿entienden? Es así, ¿no? Si las empresas dicen, todas las empresas quieren mandar dinero al exterior, el Banco Central se va a quedar vacío y lo van a entregar como lo encontraron. Amigo. No, bueno, relacionando un poco las dos cosas, lo de las tentaciones que decía María, me parece que el político muchas veces tiene la tentación de querer conformar a todos, que no es una tentación relacionada con la corrupción, que por ahí uno de los que más piensa, pero sí la tentación de querer quedar bien con todos.
me parece que ahí viene la prudencia también a jugar un rol importante. Sí, eso, lo que dice Martín es muy cierto, porque ese quedar bien con todos no es posible. Hay que hacer dos disquisiciones. Por ejemplo, y ustedes lo sabrán muy bien, ¿no? Está el documento este de Ratzinger que era hace 10 años, ¿no? Hay temas en los cuales hay que ser claro y no se puede negociar casi, ¿no? No se puede negociar internamente, ¿no? Obviamente puede llegar a ser materia de una negociación legislativa, pero uno no puede entregar ciertas banderas porque si no se licúa la forma o por lo cual yo voy a la política, ¿no? Pero el querer estar bien con todos es por un lado, es hacer política o pensar la política desde afuera hacia adentro, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado este último momento, ¿no? La política es como que ustedes imagínense esas figuras antiguas que decían, en la antigüedad clásica decían, bueno, que la tierra estaba soportada por 4 elefantes, no digamos una tortuga. Bueno, ustedes imagínense el liderazgo político sobre 4 columnas. Yo creo que la más importante, les digo cuáles son, a mi forma de ver las cosas, las relaciones políticas. Eso yo creo que es un poco el liderazgo en sí. Las relaciones políticas, ahí está el carisma propio, la capacidad que yo tengo de relacionarme con el otro, mis habilidades, oratoria, capacidad de análisis. Eso es las relaciones, ¿no? Sobre todo, me gusta la palabra relación, porque es una palabra muy fuerte en este contexto, ¿no? Donde estamos yendo a un mundo, ¿no? de las relaciones, ¿no? de la comunidad, ¿no? Todo es muy de ir y venir, ¿no? Existencialmente. La segunda es la estrategia. Ahí ya hay que pensarlo en grupo porque requiere un análisis muy importante. La tercera es la gestión y la otra es la comunicación. Si ustedes quieren, le pueden dar un orden de importancia, pero eso es opinable. Pero yo creo que es muy importante el primero porque es lo que yo tengo que hacer para tener las herramientas y acercarme a la política en forma satisfactoria para mí. No ser un político solamente porque hablo bien o manejo bien las redes sociales. No, es un político porque sé que es un camino en mi vida que es muy exigente, que me va a exigir mucho, pero que yo voy a poder dar mucho de mi persona y que me va a llevar a plenitud. Porque esto, digamos, si uno no lo ve como una vocación, realmente la vas a pasar muy mal. Sobre todo si tenés valores y no le entras a la afana u otras cosas, ¿entienden? O sea que realmente requiere una reflexión muy fuerte en un espacio como este, que sí, a ver, tenemos un determinado enfoque en valores y sabemos que acá vamos a intentar, ¿no? Por lo menos cumplir con ese 2 del decálogo, ¿no? No robar y matar. No, por lo menos, eso es lo básico. Pero bueno, recuerden estas 4 columnas y volvemos, ya vamos a volver a las 4 columnas, volvemos para cerramos la prudencia. Eulogio López, un español muy bueno que sigo en este tema, que hablaba de otras herramientas muy interesantes que ya son específicamente políticas, ¿no? La prudencia general uno puede leer Aristóteles, sobre todo Piper, está todo muy bien trabajado, ¿no? Reinas virtudes. Pero en política tiene otras que son interesantes. Y la primera es la docilitas, la docilidad. Que en el lenguaje de hoy, en el lenguaje del siglo XX es, ay sí, a ver mujeres, ustedes me van a entender, mi marido es muy dócil. Eso no puedo decir, lo tengo medio como... La docilidad no es ser buenito, un corderito. La raíz latina de docitas es estar abierto al consejo. Fíjense cómo cambió, cómo mutó en 2000 años, como la prudencia. Hoy decimos, no, esa persona prudente es muy que anda con miedo, que mide todo, como decía Martín, que vengo acá y digo lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Eso no es prudencia. Bueno, la docitas, es una persona dócil, cambió. Hoy por él este sentido está tergiversado. El sentido griego-romano es estar abierto al consejo. Y es muy importante el tema del consejo. Que no es un asambleísmo, porque en el fondo siempre el líder va a tomar decisión, pero va a escuchar. Eso es muy importante la docilidad, va a escuchar y hay ejemplos muy buenos de la forma en la cual
políticos en situaciones muy extremas se nutrieron del consejo, ¿no? Y el consejo de gente más inteligente de uno y que piense diferente. Que te cuesta estar sentado en una mesa y saber que esta persona de ese tema sabe mucho más. Perfecto, es un buen líder. Lo importante es que el líder sepa manejar el grupo en el mejor sentido de la palabra y sepa que cada uno puede expresarse libremente, ¿no? Y eso está todo el sistema medio como espurio, ¿no? Porque uno entra con el contratito, yo soy asesor de este, y me saca el contrato, no le digo lo que me parece, está medio como ya el sistema está medio como complicado para que el asesor realmente se siente y diga, che, mira, esto lo veo así, ¿por qué? Por dos cosas, porque este tema lo tengo estudiado o lo estudié y aparte me une con vos una amistad en la cual yo te debo decir la verdad. Y vos, político líder, tenés el derecho a exigirme la verdad, no que me mientan. El tema de la docilidad es muy importante. La solencia es la habilidad que ya vincula la inteligencia con la voluntad. Es ver una situación, rápidamente hago una sindéresis y me lanzo al bien. Es la disposición para afrontar objetivamente el bien. Es decir, bueno, en esta situación es el corazón de la prudencia. Está esta situación, elijo el bien y se motoriza mi voluntad hacia realizarlo, hacia la acción. No es solamente quedarme en, bueno, hay que hacer, la famosa frase, no hay que hacer, sino, bueno, esta situación, el bien moral, la acción política se dirige hacia allá. Y después hay unas muy interesantes que están adosadas a la prudencia política, que son la profecía, que es la capacidad de intentar ver hacia el futuro, manejarse bien con el mediano, con el largo plazo, ¿no? Uno dice un poco, bueno, a ver, en Argentina no puedo planificar, hay que pensar temas de familia, temas de recursos naturales, temas de estrategia, defensa a 10, 15 años, ¿no? Y el pensar el futuro te ayuda a reconocerlo y a saber qué es lo que puede pasar. La profecía. Y para eso hay que buscar el espejo de la memoria histórica. Es decir, para mirar el futuro tengo que ver el pasado. Y el pasado en dos vertientes. En la vertiente histórica, comunitaria, nacional, local, es decir, siempre digo que el político es un generalista con buena formación en valores, ¿no? Con una estructura metafísica sólida, pero que, o mejor dicho, que está abierto a conocer mucha historia de las personas. Hasta hay gente que dice que el liderazgo o la historia es la historia de los grandes líderes, ¿no? Que fueron los que tomaron decisiones. Es decir, como hay mucha gente joven y no tan joven que se dedica a la política, ¿qué puedo hacer para tomar esas píldoras de experiencia? Que la experiencia es una maestra muy cara, ¿no? Cobra muy caro porque te cobra en el propio cuerpo, ¿no? Cuando vas a aprender por experiencia, aprendes porque te pasó. Y ya es tarde, quizás miras para atrás, che, yo en mi vida quizás eso no lo tendría hecho así. No importa, lo aprendí. Por eso es una maestra muy cara, porque te pega en el lomo. Pero hay una forma interesante de adquirir experiencia, que es esto, leer buenas biografías. Leer buenas biografías porque yo tengo el concepto, yo puedo decir, che, la prudencia es esto, el valor es este, la empatía, el diálogo, no sé cuánto, sí, pero quiero verlo cómo lo trabajó determinado líder, cómo lo hizo. Yo siempre recomiendo eso, leer poco, pero muy buenas biografías. Eso ayuda muchísimo, son como píldoras de experiencia. Y bueno, después estar siempre abierto al estudio, pero atento con el estudio. Y acá me parece que vamos a descender un poco en la coyuntura. El político no es un hombre de pensamiento, es un hombre de acción. Pero tiene que ser un buen generalista, ¿para qué? Para que no venga el super think tank, no venga el super asesor y te venda, ¿no? O sea, el liebre, ¿cómo es el dicho? Gato por liebre, ¿entendés? Entonces vos tenés que manejar más o menos el sentido común, la historia de tu país. Eso es muy importante. Por eso, porque vos no podés detenerte en los detalles técnicos de cada cosa, pero sí tenés que ser un buen generalista para tomar las buenas decisiones. Y me olvidé de un tema muy importante referido a la memoria. Hablamos de la memoria de leer buenas biografías, estar atentos a la buena historia, ¿no? A que no te vendan ideologías por historia, es muy importante. Conocer bien la historia es muy importante para la política porque
te va a ayudar a evitar, ¿no?, chocarte con la misma piedra. Yo voy a pensar, esta persona va a hacer tal cosa, y es la experiencia la que nos va a ayudar a hacer lo mismo. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Avanzamos? Entonces estamos, y la memoria personal, esto es muy importante, está vinculado a esta introspección. Yo tengo que saber bien cuál es mi historia personal, familiar, para ver no solo dónde vengo, sino dónde tengo que ir. A ver, vamos a meter un poquito más en este tema. Reconocer mi historia, mi trayectoria de vida, mi infancia, mis abuelos, mis padres, eso nos ayuda mucho a aceptar tu propia existencia y ver hacia dónde tenés que llegar. Y no cambiar tu registro personal existencial. ¿Por qué? Porque estás llegando a lugares de poder, porque resulta que tal fundación te paga tal viaje y te lleva a pensar de determinada forma. Esto es muy fuerte, que sepamos estar arraigados de dónde venimos, ¿no? Eso es muy interesante eso, ¿no? Sobre todo en cualquier parte del país. Sepamos, bueno, venimos de acá, esta es mi familia, esta es la tradición, y hacia ahí tengo que volver. Un poco lo que recién conversamos del camino del héroe es esto, es que el héroe y el líder político sale a la aventura de la política, ¿no?, y se va a chocar con innumerables desafíos en los cuales va a salir airoso en unos, en otros va a pensar que va a perder, pero va a ser experiencia, y después de esa prueba, de ese choque que pasa todo en la vida, mucho más en la vida política, va a adquirir una nueva sabiduría y va a volver a su ser o a sus raíces transformado. Eso es un poco esta figura que, ¿no?, la manejan los clásicos, la manejó Homero, y después la copió un gran mitólogo americano, no me acuerdo el nombre, pero fue una persona que estudió mucho la mitología. Después vino un gerente de Disney y se juntó con él, y ahí fue donde sacó la estructura de las grandes ideas y películas, ¿no? Es el tema del mito. Fíjense, el Rey León, todas, Star Wars, todas esas cosas así. Yo estoy en mi zona de confort, hay algo que me llama a salir de mi zona de confort, camino, recibo ayudas, influjos positivos, viene la prueba, que la prueba va a ser tener un cargo, me ofrecen una colma en una licitación, me ofrece la secretaria o el secretario salir conmigo y dejar a mi mujer, a mi esposa, ¿no?, de lado, ¿no? Y bueno, yo tengo una ayuda externa, ¿no?, un ángel. Pasa en todo el tema exacto, en las fábulas de Sopo y en las novelas de Tolkien. Es este el esquema. Lucho con la ayuda de afuera, no solamente yo, esto es muy importante, ¿no?, porque para allá es un liderazgo trascendental. Logro salir adelante y vuelvo hacia mi vida, vuelvo hacia mi terruño, ¿no?, como Ulises, ¿no?, que tardó la vuelta. Ulises fueron, ¿no?, 10 años, estaba 3 meses de barco y tardó 10 años, ¿no? Y en ese volver iba aprendiendo, ¿no? Es el camino del líder o del héroe. Bueno, buscar y aceptar el consejo de todos. Y acá está la figura, y esto lo pueden releer, me gusta citarlo, y le voy a hacer un poco caso, ¿no?, a esto de ir a buscar ejemplos. Lo que es el prudencialismo. Y acá busco la figura de Don Quijote, ¿no?, y Sancho Panza. ¿Por qué? Pues es muy cercano a nosotros, lo conocemos, lo hemos visitado, es muy occidental, es Grecia, Roma, es Hispania, es la Argentina. Entonces vemos dos cosas, vemos dos figuras, ¿no? En la genialidad de Don Quijote vemos la figura alta, ¿no?, rectilínea hacia el cielo del Quijote, ¿no?, del ideal. Lo importante es tener buenos ideales y que sean claros, no caer en esto que decías vos, Martí. A ver, yo voy a ver qué dice este focus group y después veo qué digo o qué hago. No, yo tengo estos valores, hay unas cosas que voy a negociar menos, otras que voy a negociar más, pero lo importante es tener ideales altos y claros, como Don Quijote. Pero ¿qué pasa? La política es
es un arte de las cosas, de manejar o de tramitar o de vincularse con personas, y requiere sentido común, requiere un análisis de los medios. ¿Cómo yo cumplo, cómo llego a los mejores fines, ¿no? A través de los medios disponibles? Pues los medios son disponibles, son los que tenemos. Hoy, como agrupación política, uno hace un estudio estratégico y dice, bueno, a ver, nosotros de acá a 2 años vamos a tener tantos diputados, tantos senadores, bueno, ¿cómo nos vamos acercando? Y el bien posible es clave, no se puede hacer todo el bien que yo quisiera, sino todo el bien que yo puedo hacer. Eso es muy importante, es muy importante. Obviamente, y esto es lo apasionante de la política, que hay que tener en cuenta que hay cosas en las cuales no puedes claudicar, ¿no? Hay cosas que no son negociables, y yo creo que acá, en este espacio, están muy en claro. No son, ¿no? La familia, la vida, ¿no? Y después esas cosas son más que se puede ir viendo cómo lo adaptamos a la realidad argentina. Pero bueno, evoco esta figura porque la unión del Quijote, ¿no? Con Sancho Panza hacen el ideal, ¿no? Con los medios. Si únicamente me ocupo de los medios, de lo contingente, lo que puede o no estar, de lo real, voy a andar un poco como veleta, sin saber a dónde ir. Si voy únicamente al ideal, voy a perder la prudencia, no voy a medir cuáles son las fuerzas que yo tengo para lograr estos fines. Me parece que es muy importante la figura de Don Quijote. Bueno, y acá les dejo, vamos a seguir, pero quiero hacer un ejercicio un poco que ahora están comiendo, pero sí que se lleven para la casa. Dos deberes. La primera es, fijaron que hay un análisis foda ese, bueno, pero analizarlo más de debilidades y fortalezas a nivel personal, y eso lo pueden hacer a nivel de juventud, y a nivel de agrupación política. Eso me parece muy importante porque da mucha luz de saber, a ver, cuál es la debilidad que yo tengo, eso va personal. Yo, para acercarme al fenómeno político, decir, bueno, no sé, tengo tiempo, tengo esto, me faltaría formación de acá, formación de allá, yo puedo ayudar en muchas cosas, cuáles son las fortalezas. Y después hacerlo como grupo político es muy bueno a nivel de, no sé, Juventud NOS de Buenos Aires. Nos ayuda sobre todo a cruzar, donde yo estoy débil personalmente, bueno, buscar las fortalezas que me pueden enriquecer afuera. Y en lo que yo estoy más fuerte, ¿cómo puedo yo enriquecer las debilidades? Hoy realmente hay una necesidad enorme, decía acá el negocio, de sentido común, de que la gente, las cosas se digan con caridad, con buenas formas, pero se digan que realmente, no sé, la ideología de género es algo que le va a hacer muy mal a la Argentina a todo nivel, ¿no? Es algo que hay que frenarlo. Y frenarlo a nivel político y a nivel cultural. Me parece que es muy importante lo que es la batalla cultural, que es una batalla que es de mediano y largo plazo, que está muy apoyada en la educación de grupos políticos como este, y en la educación en general de toda la sociedad. Pero la batalla cultural yo creo que es la más importante, porque es hacia donde hay que luchar. Quizás económicamente este país, Dios quiera, se puede levantar, no en un semestre, por supuesto, ¿no? Pero se puede levantar, pero lo cultural se tiene que construir despacito, y sin prisa, no con prisa, pero sin pausa, ¿no? Y la otra, digamos, la otra tarea que les quiero decir es, bueno, no solamente el tema de la geografía, sino hay una figura, yo tengo un video muy bueno acá que me gustó mucho, un video, y es muy aleccionador para un espacio como NOS. Es un video que después lo pueden buscar, si no se los mando, de un discurso que dio Robert Kennedy. Está en internet, yo lo tengo editado. Es un discurso que me gustaría que lo busquen después. Es un discurso que él dio, es una joya porque él expresa en su ser lo que es una política del servicio y lo que es hacer, en términos de hoy argentinos, un discurso antigrieta. Es decir, pasó lo siguiente. Recuerden, por eso vamos a la historia personal, vamos a los mandatos personales. Robert Kennedy era el hermano de George, ¿no?
senador por Nueva York. ¿Qué pasa? Había un mandato, vamos a empezar por la historia. Les cuento esta historia y ya vamos terminando. La historia de Robert Kennedy es muy interesante, es muy para imitar, ¿no? Así como nosotros podemos tener un espejo, no sé, en la gente de Vox, a ver qué están haciendo, cuáles son las experiencias que se pueden traer acá. Es una figura muy interesante, a pesar que obviamente participaba de década del 60, movimiento cristiano, católico dentro del Partido Demócrata, ¿no? Que había algunas ideas, ¿no? Que no estaban muy claras, ¿no? El Partido Demócrata siempre como que en la parte moral medio que no era muy del todo fiel, ¿no? A la doctrina social de la Iglesia, pero estaba muy abierto a lo social, que eso es muy importante. Una cosa no quita la otra. Muchas veces nos pasa cuando nos acercamos, o sea, a la realidad eclesial, decimos, no, este cura o es muy inteligente, tiene unas ideas muy buenas, o es recontra pastoral. Bueno, en política tiene que pasar lo mismo, no tiene que ser una amalgama de estas dos cosas, ¿entendés? Que seas en las ideas muy bueno, muy claro, no quiere decir que tengas o no estés habilitado para ir a trabajar a la villa. Una cosa no quita la otra. Eso es muy importante. Bueno, pero mira por las ramas. Robert Kennedy, ¿qué pasó? Tenía un mandato familiar en tercera línea. ¿Por qué? Porque John F. Kennedy, el padre, millonario, que fue embajador, ¿no? El embajador de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en Londres, él quería tener un hijo presidente. Toda su fortuna la puso en eso. La puso en George Jr., pero fue derribado en un avión en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, viene el segundo. Viene John Kennedy, ¿no? Bueno, y ahí logra un poco, ¿no? Poniendo mucha moneda, mucho carisma y mucha inteligencia en la campaña, logra, ¿no? Ser el primer presidente católico con 43 años, yo creo que tenía, ¿no? Que no es poco. Pasa lo que pasó, ¿no? Es asesinado en el año 63 y ocurre con Robert esto de que a mí el héroe. Entra en una crisis muy profunda, su cuñada, ¿no? Jacqueline Kennedy luego nace y le dice, mirá, no te metas en la política porque te van a matar. Así nomás, vos sos el próximo, así dice. Y él, bueno, obviamente entra en un periodo de crisis de replanteamiento, va a los clásicos, ¿no? Lee un poco los clásicos, Sófocles, las tragedias griegas, y bueno, luego de un proceso de discernimiento, un año, 2 años, dice, bueno, vuelvo a la política, año 64, va a la convención, ese video también está en YouTube, así que anoten, está muy bueno, en YouTube pongan Robert Kennedy, convención demócrata año 65, y recibe él acepta la nominación, recibe un aplauso de más de 25 minutos, es impresionante. Vieron cómo son los yankees, las convenciones están todos ahí, que bien yankees, muy no sé, bueno, entra Robert, y de cierta forma un aplauso para él y para su hermano, ¿no? Que había sido envolado por la política. Y él, fíjense cómo se expresa él, su cuerpo, su ser, él recibe el aplauso con... Él, yo creo que internamente se siente como apabullado, avasallado. Es decir, el aplauso no lo levanta, decir, bueno, estoy yo acá, soy el líder, sino dice, como aceptando un destino de, bueno, he tomado esta decisión, voy por la presidencia, y es algo bastante peligroso para mi vida. Es impresionante porque él muestra, ante el aplauso, muestra humildad, que es lo que venimos hablando, ¿no? A mí, yo qué sé. No sé, acá, no sé, me aplauden mucho, me pone un chofer, che, Pablo, vas a una conferencia, no sé dónde, en qué universidad, ya te empiezas a agrandar un poco. Por él, 20, 25 minutos, todos de pie, todo un estadio aplaudiéndolo, y él se recoge como diciendo, esto es muy fuerte para mí. Empieza la campaña, gana Oregon, gana otro estado menor, y llega a California, donde, bueno, logra ganarlo, y ahí ya no es que era presidente, pero bueno, había ganado California. Y, bueno, pasa lo que tiene que pasar, el asesinado. Pero antes de eso, 2 meses antes, en Indianápolis, está de campaña, en el año 68, y ahí llega a un lugar donde va a dar un discurso, y le avisan 10 minutos antes del discurso, le dicen, Martin Luther King fue asesinado. La gente que está en el meeting no lo sabe. El tipo, imagínate, estaba con sus asesores, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, anota dos palabrejas, hay una palabra en una hoja,
se sube atrás de un camión y da un discurso espectacular donde él lo que llama es a la unidad. Y él empieza a tener empatía sobre lo que había pasado. Le dice de frente, le dice, mira, han pasado noticias muy dolorosas, Martin Luther King ha sido asesinado, y se escucha un grito, pero ensordecedor. Entonces le empieza a hablar, le empieza como a explicar, miren, entiendo cómo ustedes están. Yo también he tenido ¿no? una muerte de una persona injusta, y los entiendo, ¿no? No sé, los entiendo. Pero lo que necesita Estados Unidos no es odio, sino amor, ¿no? Y empieza a hacer un paragón. Lo que necesita Estados Unidos no es lucha, sino unidad. Yo sé que todos ustedes son capaces de soñar un país mejor, son capaces de trabajar para que Estados Unidos cierre, no puse esta palabra, cierre esta grieta. Pone, ¿no? En cabeza, en el corazón del otro, una responsabilidad enorme de la tarea política, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la oratoria es espectacular, porque también cita en memoria, ¿no? un pasaje de Sófocles, y después dice, bueno, les pido sinceramente que se vayan a sus casas, que hagan una oración por Martin Luther King, una oración por el país, ¿no? Y bueno, vayan pensando lo que yo les digo. Bueno, en esa ciudad, luego de ese discurso, que fue televisado en una televisión local, fue una de las únicas ciudades dentro de las 40 que hubo saqueos, hubo saqueos y hubo desmanes de la gente enloquecida de rabia y dolor por la muerte de Martin Luther King. Y en ese lugar donde habló él, Indianápolis, no hubo ningún tipo de problema. O sea que, vean, la palabra cuando sale del fondo, del ser, es como que ilumina y muestra el camino, ¿no? Lo que nos ha faltado muchas veces en política es sin ser, digamos, el iluminado, tenemos la capacidad de luz, y hay que dar luz. Y acá yo quiero un poco también hacer un análisis de la realidad local. Muchas veces hay que decir las cosas, aunque sean un poco duras, hay que decir las cosas, porque ahora es como que acá recién, cuando estalla la crisis, nos viene a decir que bueno, es un país que como cualquier familia no puede gastar más de lo que ingresa, ¿no? Nos dice que las cosas son fáciles, las cosas no son fáciles, ¿no? Es como que mi hijo diga, no, mira, ser un buen pibe es fácil, estudiar es fácil, ¿no? Acá la cosa es muy difícil y es falta de prudencia no tener un acercamiento en la verdad del líder hacia la gente que uno lidera. Obviamente con cierta prudencia y saber mostrarlo todo, ¿no? Sobre todo en campaña, pero hay cosas que acá se dijeron y se perdieron oportunidades muy importantes y fueron errores, en el fondo yo creo, de prudencia, de no saber qué medios tenés, cuáles son tus fines y decir las cosas con claridad. Esto es difícil, la inflación a Israel le costó 8 años llegar a un dígito, este es el camino, ¿no? Es como que hay que ver, ¿no? Obviamente, vamos en concreto, Macri no podía decir voy a achicar el Estado y voy a bajar el gasto público en 3 meses el 15%. ¿Por qué? Porque si tenemos memoria, vamos hacia al costado, nos vemos López Murphy dijo eso y tuvo la uva en la calle durante 3 días dando clases en Libertador porque querían bajar el 10% a todo el empleo público. ¿Entendés? Y eso es conocer la historia. Y siempre, acá hay un hilo muy fino, siempre decir la verdad. Y acá está un poco la reserva moral tan practicada, ¿no? Por los jesuitas, es decir, no todos tienen derecho a saber toda la verdad en todo momento. Y yo tengo la posibilidad de reservarme la verdad cuando no quiera decirlo, ¿no? Esto es un poco lo que se trabaja mucho, ¿no? En comunicación política. Obviamente esto tan fino no se maneja, la gente dice mentiras, dice esto no sé cuánto, esto no sé cuánto. Más allá de los eslogans de marketing político, hay mentiras que son dichas, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Pero bueno, veamos ahora, o pensemos, llevamos a nuestra casa el pensamiento mío personal, también como grupo político, como formación política, de bueno, qué son las debilidades y fortalezas que puedo trabajar a nivel de mi liderazgo, y también ver que hay un ADN argentino que nos puede ayudar, ¿no? Es un tema de la amistad, ¿no? El tema de la amistad civil es algo muy importante, lo son los griegos, Santo Tomás, que no funciona el país sin amistad civil. Tenemos como el cemento que une todo. Tiene que haber 5 o 6 ideas que
que nos convoquen. Y la Argentina lo que ha pasado es que se ha quedado sin esas ideas, ¿no? Y por eso el discurso de Juan José es muy interesante porque se sitúa, bueno, los padres fundadores, ¿no?, de la Constitución, por eso es muy interesante porque tiene la capacidad de sumar muchas tradiciones políticas, ¿no? Me gustó otro día, sacó una foto, los ve con Frondizi al lado, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? Es un poco hablando con un año de pro, decía, lo que ha faltado acá, y el tema de la matar tiene una empanada, ha faltado una palabra está quemadísima, relato. Un relato positivo, ¿no? El relato kirchnerista es una mentira, es ideología mezclada con historia, pero acá falta que el líder te muestre cuáles son sus esencias, qué es lo que toma de la historia y hacia dónde quiere llegar. ¿A dónde quiere llegar? Yo me acuerdo cuando recién empezó la campaña, una charla que tuve, le pregunté a Juan José, y digo, che, ¿y qué líder? Pues estaba con el tema de liderazgo. ¿Cuál te gusta, no? ¿Qué líder te gusta? Y él me respondió muy interesante porque me dijo Roca. Entonces yo me quedé buenísimo. Porque Roca, ¿qué pasa? Es realmente una esencia muy nacional, que más allá de la parte histórica donde estuvo, concentra un ideal de país, un salir a conquistar, ¿no?, a grandeza nacional, pero con cierto equilibrio. Obviamente citó a San Martín, pero es como que me gustó muy interesante eso. Entonces, como que no referenciarte en nada de historia no te da futuro. Y hoy por hoy, lo que tiene que mostrar siempre cualquier político, y esto no es marketing electoral, sino no es fácil, pero hay esperanzas, hay un camino hacia donde ir. Y eso me parece que es muy interesante. Y volviendo al tema de la amistad, acá sí podemos vanagloriarnos de un ADN argentino, que es el tema de los vínculos. Yo recuerdo, y acá tengo, esto fue New York Times del noviembre 2 del 2017. La tapa New York Times está acá, a ver si se llega a ver por ahí. ¿Ven? Ahí son los chicos en Ezeiza, son los rosarinos que se reunían para ir a ese viaje de amistad después de 25 años de egresados. Y que en Manhattan, en zona sur, venía en bicicleta y hubo un ataque terrorista y murieron varios, ¿no? Entonces ahí salió un periodista que había estado en Argentina y escribió un artículo diciendo yo los entiendo o yo siento lo que sienten estos jóvenes. Los jóvenes no, eran todos tipo de 40 años, ¿no? Que fíjense, saca la foto, la foto decía libre, ¿no? Como si se iba un poco de joda, ¿no? Está en New York Times. Y lo que decía él que es la amistad, ¿no? Esa pasión argentina que decía Borges, es algo que nos puede ayudar, esos vínculos humanos nos puede ayudar a potenciar lo mejor que tenemos para la tarea política, ¿no? Que la tarea política es ardua, es muy fuerte, pero para esto hay que saltar o construir una opción política que sea anti-post-gueta, ¿no? Es decir, unir a la Argentina en el perdón, que sí es una categoría un poco, ¿no?, que le cuesta a los políticos entenderla, pero el perdón ha sido ejercido políticamente en forma magistral por Nelson Mandela. Pero nos conviene a nosotros plantear un ideal de país basado en la amistad, ¿no? Esta gente que se murió, este periodista americano que había vivido en Argentina 2 años y él no lo podía creer que a los 2 meses de estar en Buenos Aires lo invitaban a asados y resulta que los amigos se reunían cada 15 días, los que habían egresado. Entonces esto la verdad que es algo muy bueno para construir, ¿no? Hay mucha tierra, mucho cemento bueno en el tema de los vínculos. Y lo vamos a ver, nosotros tenemos amigos, tenemos familias que por razones de trabajo o oportunidades están viviendo afuera y se dan cuenta, che, lo que más extraño es el asadito con los amigos, ¿no? Que se junte la familia por lo menos en forma religiosa una vez por semana, cada 15 días. Y eso es la materia prima de la política. La amistad entre las personas derivada de la amistad civil es lo que nos puede volver a unir. Y la grieta no paga, no garpa. Si no, pregúntenle, ¿no?, a los estrategas del PRO, que dijeron, a ver, mantengamos, ¿no?, a la señora esta ahí, ¿no?, y en Ezeiza ni en su casa, para asustar un poquito, y no funcionó, más allá de la parte económica, ¿no? Pero lo que funciona es mostrar positivamente a dónde quiero ir. Y todos tienen su mano, sobre todo acá yo creo que hay
un pensamiento más fuerte bueno, de una raíz muy fuerte, como es un movimiento como NOS, con estos valores, bueno, también estar abierto a otras opciones porque la política se construye de mucho, ¿no? Y acá hay temas en los cuales vas a tener que negociar y vas a tener que ver, obviamente, lo que es la vida, cierto de familia, eso no lo negociás. Después la gente te reconoce porque sabe que vos pensás en esto y pensás así y después tu voto puede servir para otros temas no contingentes y puedes recibir voto para los temas que a vos te interesan, por los cuales vos también estás en política.